Bueno muchachos, entonces la idea de hoy es trabajar con lo que es las máscaras. Con esto, ¿qué es lo que vamos a lograr? Lo que es la calibración de los colores. Entonces, pues para nuestro proyecto, pues hombre, recordemos que es necesario, por ejemplo, el semáforo, pues saber detectar rojo, amarillo y verde, ¿sí o qué? Entonces, pues la idea de hoy es entender un poco cómo funciona el procesamiento digital de imágenes, cómo es el tratamiento del color, pues de una forma pues muy simple. Y además de eso, pues vamos a realizar pues como una herramienta que nos va a ayudar a detectar colores. Hoy vamos a ver que con respecto a los colores tenemos unos problemas con respecto a la luz ambiental, ¿sí? No es lo mismo un rojo en el sol que un rojo en una parte, digamos, dentro de una habitación, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, digamos de que eso va a ser pues como una constante que vamos a tener que trabajar mucho. Entonces, por eso es que vamos a hacer pues como una calculadora para que cada vez que cambiemos de entorno recalculemos los nuevos valores, que ahorita les voy a comentar pues. Bien, entonces pues hablando ya como tal en esta parte de la presentación, entonces de la calibración de los colores, pues es de tener en cuenta lo siguiente. Pues las máquinas trabajan de una forma binaria, ¿sí o qué? Una máquina a un computador le queda muy complicado procesar una imagen con todos los valores, ¿sí? Entonces, por consiguiente, es necesario realizar algo que se llama la binarización, ¿cierto? ¿Qué es la binarización? En este caso, por ejemplo, yo quiero detectar el color azul. Entonces, lo que hago es ajustar unos parámetros para que, según unos rangos, unos límites, yo diga, no, pues lo que está entre tales valores lo quiero conservar y el resto, digamos, elimínenmelo. Por ejemplo, algo aquí, pues como un ejemplo, ¿cierto? Imagínense que uno tiene una imagen, la típica 3x3, ¿cierto? Y digamos que dentro de estos valores ya sabemos que hay pues unos vectores, ¿cierto? Entonces voy a hacer acá como los vectorcitos. Entonces, imagínense lo siguiente, que acá hay pues como unos valores, ¿sí? Separados y toda la cosa, no sé, 255, 180, lo mismo acá, bien, y voy a hacer acá pues algo muy pequeño para ejemplo. Entonces, bueno, entonces recordemos de que por sí las imágenes van, en, van de valores desde 0 hasta 255, ¿listo? Entonces, van desde 0 hasta 255, lo que hay dentro de estos vectores. Recordemos entonces, por ejemplo, el RGB. Entonces, este es el R, este es B, G, L. Recuerden que en OpenCV se trabaja con BGL, ¿sí? Eso es lo, pues no hay pues con mucha diferencia. Bueno, no, pero entonces, ¿qué era lo que les quería decir? ¿Qué es una máscara? Por ejemplo, si ustedes notan acá, dicen, no, pues es que acá yo tengo estos valores y según unos parámetros yo quiero decir que todo, por ejemplo, lo que sea azul, vamos a limitar los valores del azul. El azul tiene que un valor máximo y va a tener un valor mínimo. O sea, ¿qué es lo que va a hacer por dentro el algoritmo? Entonces, sabemos que los azules son los que están por dentro, son los que ocupan la primera posición en el vector, ¿sí o qué? Pues más o menos lo que les quiero explicar es cómo funciona la máscara, por ejemplo. Entonces, yo digo, no, es que lo que a mí me importa es lo que está, no sé, entre lo que está entre el valor de 5 y el valor de 7. ¿Sí? Yo quiero filtrar, el primer filtro es que el azul vaya desde 5 hasta 7, ¿cierto? Entonces, ese es el primer filtro. Entonces, cuando yo aplique la máscara, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a crear una nueva imagen, ¿sí?
esa imagen va a ser ¿qué? Una imagen binaria. ¿En qué sentido entonces? Él va a hacer pues las comparaciones y por ejemplo, él se va recorriendo, bueno, este está entre 5 y 7, entonces dice que no, ¿cierto? Entonces, si digamos el azul, ¿cierto? Es, ¿qué? Es mayor que, perdón, esto es acá al contrario, esto es 5 y esto es 7, ¿cierto? Entonces imagínense que si el valor del azul, o sea, B sub i, B sub i, B sub 1, B sub 2, B sub 3 y así sucesivamente, es mayor que lo que hay en B mínimo, ¿cierto? ¿Y qué? B sub i es menor al B máximo, entonces, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a hacer? Imagínense que esta es la nueva matriz, ¿cierto? Sí, vamos a llamarla más bien máscara. Entonces, ¿qué es lo que hace? Recorre, dice, bueno, este B sub i, o sea, 4, es mayor que el 5. Dice que no, ¿cierto? Eso quiere decir que cuando no, acá lo voy a colocar acá pequeño, va a colocar en la máscara, en la posición IJ, no, esta acá es IJ, la posición IJ va a ser un 0, ¿sí? Entonces acá va a colocar un 0, ¿por qué? Porque no está dentro de ese rango, ¿cierto? O sea, 4 no está entre el rango de 5 y 7. Pero si como no está dentro del rango, lo que yo voy a hacer es reemplazarlo con un 0. ¿Sí? Negro. Sí. Entonces ahí lo vamos a colocar en negro. Ahora, va a pasar a este. Ya dice, entonces 6 es mayor que 5 y es menor que 7. Sí. Bueno, acá esto puede ser mayor igual o menor igual. Entonces, como dice que sí, lo que hace es decir, ah bueno, entonces este lo voy a activar. ¿Sí? Lo voy a colocar todo en blanco, en 255. ¿Vamos a entender? Entonces recordemos de que todo esto se vuelve una imagen binaria. ¿Sí? Serie 255. Acá tenemos 3. ¿Sí? 3 valores por cada píxel. En una máscara vamos a tener nada más valores de 0 y 255. ¿Cierto? Entonces es como tal, eso es lo que hace más o menos una máscara. Entonces para eso primero hay que decirle, aplicarle pues como unos parámetros. Yo quiero que de este azul a este azul y entre este verde y este verde, y entre este rojo y este rojo, me lo convierta a blanco, ¿sí? Porque eso es lo que me importa, ese es el color que yo estoy buscando y el resto recházalo porque no me importa, ¿sí? Entonces ahí vamos a descartar, por ejemplo, colores, en este caso estamos detectando azul, vamos a rechazar, por ejemplo, colores como el café o como negro, bueno, etc. ¿Sí? O como el amarillo, ¿sí? Entonces, digamos que acá es de ajustar mucho las máscaras y eso digamos que es una clave. Como les digo, esto es algo muy cambiante porque el rojo que nosotros acá calculemos no va a ser el mismo rojo que calculemos afuera. Entonces por eso es que tenemos que mantener mucho con estas calculadoras, diciendo entre esto y esto. Por ejemplo, para nuestro proyecto hay que tener en cuenta que las simulaciones tienen que ser en ambientes controlados. ¿Cómo así que en un ambiente controlado? Pues que no vamos a decir que como nosotros lo probamos acá, ¿sí? Nos va a ir a funcionar cuando lo presentemos, digamos, en el hall central. ¿Vamos a entender? ¿Por qué? Porque acá tenemos una luz artificial y allá tenemos una luz natural, por ejemplo. Entonces son valores que hay que estar constantemente calibrando. ¿Listo? Entonces, más o menos, eso es lo que hace una binarización. Dice, si está entre este rango y este rango, colóquemelo en 1 o colóquemelo en 0. Bueno, perdón, en 0 o en 255. ¿Sí? Eso es pues como se trabaja. Y con eso estamos logrando la binarización. Pero bueno, aquí es claro que, hay que aclarar, perdón, que tenemos que trabajar en un nuevo modelo de color. Es lo recomendado. Se puede hacer, nosotros conocemos típicamente el RGB, ¿sí o qué? Entonces el Red, Green, Blue. Para esto, digamos de que muchas veces experimentalmente uno encuentra que con otros modelos de color, ¿sí? Recuerden entonces, está el RGB y existen otros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, existe ¿cuál? El HCB, ¿cierto? El YQLT, algo así.
existe HCR, creo, no recuerdo bien, pero existen varios modelos de color, ¿sí? Que se representan también, de por sí son pues brillos, perdón, son vectores. En cada posición del vector están pues como sus valores. Lo que yo les digo de la experimentación es que algunas veces uno van a darse cuenta, por ejemplo con el proyecto que yo estoy manejando, me dio que para conseguir un color me daba mejor con un formato de color RGB, pero para conseguir otro color me tenía que meter era a un formato HCD. ¿No entender? Entonces muchas veces conocer otros tipos de formatos de colores son importantes porque le ayudan a uno a calibrar muy bien, ¿sí? Por si algo después les puedo mostrar como lo que les digo, ¿sí? Entonces es de tener en cuenta eso. Entonces les voy a hablar de HCD, ¿sí? Que es pues como típicamente utilizado para los colores. Entonces, ¿qué es el HCD? Es entonces hue, saturation y value, que es que la matiz, la saturación y el valor. Eso como tal utiliza pues unas fórmulas casi como matemáticas. Y ahorita si puedo les muestro por qué de RGB cómo se convierte a HCD. Eso no lo vamos a hacer nosotros, pero es para conocerlo. Entonces, bueno, sí tengo las fórmulas matemáticas. Entonces, imagínense que, por ejemplo, el rojo. Entonces, en Paint, famoso Paint, colocamos el rojo. Entonces podemos ver que nos saca el RGB convencional, ¿cierto? Pero también nos saca el HCD, y nosotros no lo sabíamos, sino que está en español. Bien, entonces, miras que tienen unas equivalencias, pero hay valores que difieren mucho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí el verde acá es 28 y acá la saturación es 205. Entonces, así se comporta. Entonces, ¿cómo hace uno para convertir de RGB a HCD? ¿Qué no vamos a hacer? Eso lo para conocerlo es aplicando estas fórmulas matemáticas, ¿sí? Que sacando el máximo, el mínimo de los valores pues, que están ahí, bueno, etc. ¿Sí? Y así es como se convierte al RGB. No pensé, vea, ahorita vamos a ver una función que nos hace eso. Decimos, vea, esta imagen que está en RGB, pásamela a HCD. Y ya nos hace eso. Él aplica esta fórmula y nosotros nos desenredamos. ¿Listo? Bien, entonces HCD es pues importante para esta parte. Entonces, eso es lo que yo les decía, las máscaras. Con eso entonces, filtrando esos valores en estos formatos de color, lo que hacemos es binarizar y con eso nos vamos a agilizar. Entonces, nosotros, ¿qué podemos decir? Imagínense ustedes un ambiente blanco, imagínense que vamos a enfocar esa parte blanca. Y digamos de que nuestro semáforo va a estar ahí. Nos va a quedar fácil, por ejemplo, detectar y programar esto para que detecte el amarillo. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que está en amarillo? Se preguntarán ustedes. Pues bueno, estamos en la pared blanca y si se activa el amarillo, ¿cómo se va a filtrar el amarillo? Entonces la máscara, ¿cómo va a quedar? Todo lo que no sea amarillo, colóquemelo en negro. Y lo que sea amarillo, póngamelo en blanco. ¿Cierto? ¿Sí o qué? Entonces, ¿cómo sabemos si que verdaderamente está activo el amarillo? ¿Cuál sería la pregunta ahí? Imagínense que esto es la matriz, ¿cierto? Este es el lienzo. ¿Cómo hago yo para saber que está activo el amarillo? No. Viendo que ya, digamos, configuré las máscaras de amarillo. ¿Cómo sería eso? ¿Me entienden? No entiendo la pregunta. ¿Cómo, Sí, sí, cómo sabría? Sí. Imagínense que nosotros tenemos ya la matriz. Sí. Digamos que ya aplicamos una máscara, ¿cierto? Entonces, se colocó en negro lo que no es amarillo y se coloca en blanco lo que está en amarillo. Si hay un porcentaje alto de blanco. Bien, eso es. Eso es. Entonces, acá como nos dimos cuenta, eso es. Si digamos el porcentaje de eso, no sé, del porcentaje del área blanca es del tanto por ciento, es porque sí hay un amarillo. ¿Vamos a entender? Pero si hay un porcentaje del 1%, debe ser por ahí un ruido. ¿Vamos a entender? Debe ser una particulita o no sé qué, pues una cucaracha vestida de una cucaracha, no sé. Bueno, algo ahí. Entonces, eso es lo que hay que tener como presente. Entonces, con el área, muy bien, vamos a saber, ¿está en amarillo o no está en amarillo? ¿Listo? Bien. Claro, hasta ahí más o menos como lo que se tiene pensado. ¿Sí? Si yo quiero identificar varios colores dentro de... Muy bien. Excelente pregunta. Eso se utiliza, ¿qué? Varias máscaras. Varias máscaras, sí, así
así sería. Y además de eso, pues, hay diferentes formas de hacerlo. Si usted dice, necesito que en esta máscara específica, en esta máscara, o sea, una sola máscara, meterte tanto amarillo y rojo. Ahí se hace ¿qué? Una suma de máscaras, que es la amarilla y la roja. Se hace una suma literal de máscaras, así es, la chun chun, con el más y todo creo. Y la otra forma es crear una máscara para el amarillo y otra máscara para el rojo, y entonces comparamos los porcentajes. Si este tiene tanto y este tiene tanto, es porque sí, están activados. ¿Van a entender? Pero es válido, es válido. Eso se hace con la suma de máscaras. ¿Listo? ¿Otra pregunta hasta el momento? Si no sé, pues ahí la buscamos. ¿Listo? Bien, entonces con eso ya entendido, lo que vamos a hacer entonces es esta herramienta que nos va a ayudar a hacer el cálculo, porque como les digo, esto puede variar. Puede que estemos haciendo acá la exposición, nos dio con los valores y nos vamos para otro lado y, uy, cambiar. Entonces casi que siempre antes de hacer una muestra nos va a tocar hacer una calibración. Entonces esta herramienta va a ser muy importante. O sea que esa es la que vamos a hacer ya. ¿Listo? Bien. Ya saben, cualquier pregunta me la van haciendo y ahí la pillamos. Bueno, entonces vámonos para acá. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es esa calculadora, listo. Y vamos a trabajar en HCD. Bien, entonces pues lo que vamos a realizar primero es crearnos un proyectico, ¿sí? Que es, no está. Aquí. Listo, entonces vamos a crear un nuevo proyecto Python, entonces vamos a llamarlo en este caso calculadora HCD y hoy vamos a hacer algo ya pues de pronto un poquito, digámoslo entre comillas avanzado, y es que la vez pasada habíamos trabajado con imágenes pues estáticas, hoy vamos a trabajar con video. Listo, vamos ya a activar la cámara. Bien, entonces ya teniendo esto, pues bueno, vamos a importar entonces nuestras librerías pues reinas, ¿cierto? Que son entonces OpenCV, que es entonces CB2, ¿cierto? Vamos a incluir también NumPy, que pues acuerden que NumPy nos ayuda con el manejo de las matrices, ¿listo? Que sería así, NumPy, y le colocamos pues como un alias para referirnos en el código como NP, ¿listo? Es eso. Bien, ya después de eso, vamos a crear entonces la ventanita. ¿Recuerdan que eso tenía como unos scroll bars para uno colocar los filtros? Más o menos. ¿La recuerdan? Que hay una cosa como para uno mover. Recuerden que lo que vamos a hacer es ajustar valores para encontrar la máscara, ¿sí? Les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer pues como para que me entiendan más o menos. ¿Listo? Entonces esto vamos a mirar. Vamos a abrir esta acá. Les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. ¿Ves? Aquí está. Vamos a hacer esto. Entonces, aquí se me abre pues una pantalla que va a abrir pues va a prender mi cámara. Aquí. Vamos a ver. Sí, es esto. No, pues espero yo.
momentito. Esto yo la abro bien acá. Listo, entonces espero que esto no está aquí. Una calculadora. Bueno, no. Bueno, les voy a mostrar más bien desde acá, desde la presentación. Entonces, sino que el código lo tengo por allá en otro lado, entonces mientras lo busco no. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear en este momento esta interfaz de acá, ¿sí? Esta interfaz de acá para uno manejar los valores y filtrar el H, el S y el B. El H máximo, el S máximo, el B máximo y también los mínimos. Listo, esto es lo que estamos haciendo en este momento, esta interfaz. Entonces, según eso, nosotros movemos esto y los colores ahí van a aparecer o se van a desaparecer, que es donde vamos a filtrar lo que nosotros en verdad necesitamos. Listo, es eso lo que vamos a hacer ya. Bien, entonces veníamos aquí en esta parte de aquí. Listo, entonces, ya teniendo eso importado, lo que hacemos luego es crear la ventana. Entonces, ¿cómo se crea acá una ventana? Entonces le tenemos que dar así, cb2. Name de la ventana, name en window, ¿sí? Name window, ¿sí? Name en window y vamos a colocar por dentro el nombre de esa ventana. En este caso se va a llamar calibrador de colores. HCD, listo. Entonces con eso creamos fue la ventana. Ahora lo que vamos a hacer es crear las pestañitas esas que se mueven, los trackbars, listo. Entonces como se hace, le colocamos así, cb2. Create trackbar, así como aparece. Abrimos acá, trackbar, así, y abrimos paréntesis. Entonces el primer parámetro que le tenemos que mandar es como el label que va a quedar enseguida del trackbar, o sea, para indicar pues a qué se está refiriendo ahí. En este caso vamos a colocar que es el H mínimo. Listo. Bien. Luego, coma, abrimos de nuevo comillas y le vamos a colocar el nombre de la ventana a la que va a pertenecer ese trackbar. Entonces, en este caso, se llama, ¿cómo? Así, tal cual. Listo. Hay que colocarlo acá tal cual, porque si no, no funciona. Eso hay que tenerlo muy presente. Tal cual. Bien. Ahora lo que hay que seguir colocándole es el valor mínimo del trackbar, o sea, va a empezar desde ¿dónde? Desde 0, ¿cierto? Y ahorita, ¿cuál es el valor máximo que va a tomar el trackbar? Hasta lo máximo que puede llegar, hasta 255. ¿Listo? Bien. Luego de eso, hay que crear una función, eso sí, digamos que es constante, pues si no es como tan necesario, pues recordar, o bueno, más que todo profundizar, me refiero, es que hay que colocarle lo siguiente, tenemos que crear una función que se va a llamar así, nothing, ya la vamos a crear, pero llamémosla aquí, nothing, listo. Esa es una función que ya les voy a colocar acá, listo. Entonces, nothing, así se va a llamar. Y esa función la vamos a crear de esta forma. ¿Cómo se crea una función en Python? Entonces colocamos def, ¿cierto? ¿Y cómo se llama? Nothing, ¿cierto? Y dentro de nothing va a recibir una X, 2 puntos, enter, y luego de eso le colocamos pass. ¿Listo? Es eso. Sí. Es algo, digamos, constante que es necesario para crear ese trackbar. Listo. No es nada más. Es más de configuración. Listo. Bien.
Listo, entonces ahí ya creamos el primer trackbar, que es el H mínimo. Listo, entonces tenemos que hacer ahora ¿qué? El H máximo. Me parece no estamos mandando que un valor por defecto. Que Sí, ya es tenga algo por definido. defecto, es algo que es para la configuración del trackbar, nada más. ¿Sí? Es algo Pero, de- o sea, la función que hace. Eso, pues como tal, no la he profundizado mucho, pero Sí, es pues, necesaria, sí. sí, para poder crear el trackbar. Es para eso, nada más. Yo le voy a poner 0. No sé, habría que probarlo. Listo. Bueno, entonces vamos a crear entonces el H mínimo, el H máximo. Ahorita sí, ¿cuál otro tenemos que crear? Entonces hay que crear 6, ¿cierto? Entonces acá ¿cuál va a ser? H, acá es ¿cuál? El S mínimo, acá era el S máximo. Ahorita el B, que es el mínimo, y el B máximo. Listo. Ya. Ahí quedó, ¿sí o qué? Listo. Ahora sí. Entonces ya tenemos el trackbar y la ventana, ¿cierto? Ahora viene lo siguiente, que es como lo que hoy vamos a ver nuevo. Un poquito acá, espere yo. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy nuevo es ya pues activar la cámara como tal para de nuestro computador para que tome video. Listo. Eso lo vamos a hacer con lo siguiente. Es con este comando que es este. Vamos entonces voy a comentar, bueno, no, ahorita lo comento. Entonces acá lo que vamos a hacer es abrir cámara de video por el puerto especificado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestro computador tiene unos puertos USB y por si una webcam uno la puede instalar ahí, ¿cierto? Entonces le vamos a decir, vea, usted va a tener una webcam que está en el puerto tal, ¿sí? Y ahí se va a activar nuestra cámara. Para este caso, pues bueno, yo tengo pues, una camarita, o si no, pues también con las cámaras de los portátiles les va a funcionar. Tiene que buscarlo en el puerto que le corresponde a la cámara. ¿No? Sí, pero de por sí por defecto la cámara del portátil es la cero y esta ya es de mirar, ¿sí? Pero ahorita les voy a mostrar y pues si nos da el tiempo voy a hacerles una demostración con la cámara del celular, ¿listo? O sea que, para que la pillen pues, ¿listo? Entonces no, voy a trabajar en un principio con la cámara del portátil, ¿vale? Listo, entonces, ¿cómo lo vamos a colocar? Lo siguiente, colocamos cap, es una variable que se va a llamar, pues, usted si quiere la llama video, bueno, como quiera, y le vamos a colocar lo siguiente, cd2 punto, y le colocamos video capture, ¿sí? Video capture, video capture. Con B mayúscula. Sí, con B mayúscula. Y entonces aquí viene el puerto, muchachos. Entonces, esto es pues como lo que yo les decía. Acá, por defecto, es la cámara del portátil. Si, por ejemplo, estuviéramos con la webcam, sería la 1. Que otro puerto de otra webcam sería la 2, etcétera. Ya es de uno mirar. Listo. Entonces, por defecto, vamos a abrir esta. Y después ¿Qué conectamos. hace? ¿Graba o simplemente Solo toma video, pero existe algo más para hacer la grabación, ¿sí? Bien, pero por hoy vamos a ver es cómo se abre eso para que podamos visualizar, listo. Entonces, Video Capture, bien. Entonces, cuando tengamos eso, por ejemplo, pues vamos ¿a qué? Vamos a ver cómo nos funciona. Vamos entonces a crear la estructura que yo les decía, vamos a hacer un while para que siempre nos muestre el video, ¿cierto? ¿Qué es un video en últimas? Es la sucesión de fotos, ¿sí o qué? Entonces eso es lo que casi vamos a mostrar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a crearnos un while que sea pues true o 1, como quieran. Y después de eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, tenemos el video, ¿sí o qué? En la variable cap. Lo que tenemos que hacer es que
lo que está pasando en ese momento del video tenemos que tomarle una foto. Y esa foto es la que vamos nosotros ya sea a procesar o la que vamos a mostrar. Entonces para eso hay que tomarle la foto a lo que está pasando en ese momento en el video. ¿Cómo se hace eso? Con el siguiente comando. Entonces, recuerden que Python devuelve varios atributos. Entonces para esta función nos devuelve varias cosas. El primer atributo no lo vamos a tener en cuenta. Vamos a colocarle red, ¿sí? Y el otro es el que sí nos importa, que se llama el frame. Eso es lo que está pasando en ese momento, dice que sí nos importa, el que se llama frame. Y lo que vamos a hacer es colocarle cap.read. Léame lo que está pasando en este momento con el video. Listo. Entonces ya cuando tenemos eso, ya tomamos la foto del video en ese momento y ya con eso podemos imprimir lo que está pasando en este momento. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se demuestra una imagen? Una foto, colocamos cb2.imshow, ¿cierto? Y le colocamos el nombre de la ventana. ¿Cómo se va a llamar? Entonces, por ejemplo, no sé, video, ¿cierto? Y vamos a colocarle ahora, ¿qué es lo que queremos mostrar en este momento? Lo que está pasando en este momento, no el video como tal, sino lo que está pasando en este momento. ¿Quién es el que está pasando en este momento? El frame, ¿cierto? Entonces colocamos acá frame, ¿ya? ¿Cierto? Bueno, yo les dije que ya, pues claro, hasta ahí, ¿sí? Entonces, recordemos pues ahí de una forma rápida. Esto lo que hace es tomar foto de lo que está pasando actualmente en el video, ¿cierto? Listo, este lo que hace es mostrar en pantalla el video. Listo, entonces ya quedó eso listo, por decirlo así. Ahora, por último, recuerden que hay pues como unos comandos que son pues importantes para parar el ciclo. Recuerden que un ciclo no puede quedarse infinito pues siempre. Entonces vamos a colocarle estos comandos, lo voy a copiar y pegar directamente. Esto es constante, siempre todos los proyectos van a tener esto. Lo que traduce esto es que cuando le presionen la tecla escape se salga. Eso es lo que hace. Es K igual a C2, YK 30 y esto, si K es 27, entonces pare. Eso es lo que hace. Cuando le den escape, pare. ¿Qué creo que es? 0xff. Es una constante. Listo. ¿Y esa simbología es que es una Es una Amstrad. ¿Y por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Pues no, como tal, no sé. Yo sé que es constante para uno saber cuándo le estriparon una tecla. Y con eso miramos si es la tecla escape y ya nos vamos. O sea, es porque ya terminó el programa. Listo. Bien, entonces ahorita ya como cuando termine el ciclo, recuerden que pues acá ya es por fuera del ciclo, hay que hacerlo dos cosas que son muy importantes. Es primero cerrar la cámara, ¿sí? O sea que no se quede prendida para que no ocurran errores, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? La captura o cap punto, le damos release. Listo. Cap.release. Y ya por último, lo que hacemos es ya, digamos, destruir todas las ventanas para que ya nos saque de, pues para que las cierre. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Le damos cb2.destroy
all windows. Punto destroys all windows. ¿Sí? ¿Ya? Listo, vamos a ver entonces cuando les dé eso le pueden dar candela, vamos a ver. Sí señor, acá la tenemos y era aquí. Y acá está nuestro panelcito que yo les decía. Entonces allá estamos con el video. Listo, ahí tengo una repetición y toda la cosa. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos el video, ya tenemos también la zona para hacer los cálculos, ¿cierto? Bien, entonces ahora ¿qué pasa? Bueno, les voy a hacer la muestra con esta otra cámara. ¿Sí? Lo que yo les decía ahora, muchachos, por ejemplo, acabo de conectar esta webcam al PC. Entonces, ¿cómo hago para activarla? Pues tengo que mirar y probar en qué puerto fue que la conecté. Entonces vamos a mirar. Ahí, listo, ahí fue, pilla. Entonces ahí ya es de uno colocarse pues como tal a jugar, ¿cierto? Eso es. Y se cierra con el escape, listo. Ya después como de uno ir probando y etcétera, pues de las cámaras y todo eso, y pues ahorita como les digo, si nos da el tiempo le colocamos la cámara del celular para que quede algo un poco más volado, ¿cierto? Sino que con ese caso hay que voltear un poquito más porque, bueno, hay que crear una red local, bueno, etcétera. Entonces, ahorita les muestro, si les da el tiempo. Bien, ya les dio, ¿no? Error. Entonces vamos, la miramos. Bien, entonces ahora sí vamos a pasar con la implementación de la máscara, ¿listo? Entonces ya que tenemos pues como tal la lectura del video, lo que vamos a hacer es aplicar la máscara para detectar y filtrar los colores que nosotros necesitamos. Entonces pues para eso hay que leer los valores de la siguiente manera. Entonces, para la máscara necesitamos saber los valores que tienen actualmente el H, el S y el V, ¿cierto? Entonces vamos a leerlos. ¿Cómo se lee eso? Hacemos así, creamos una variable que se va a llamar hmin, que sería la H mínima, ¿cierto? Que va a ser igual a ¿qué? A lo que hay en el trackbar. Entonces cb2.get trackbar post, ¿sí? Lo que está marcando actualmente la posición del trackbar. ¿Pero de quién? ¿De cuál trackbar específico? Pues hay que colocarle acá por ejemplo, del H mínimo, ¿cierto? Y además de eso hay que volverle a decir de qué pantalla, porque pues podrían existir corriendo varias pantallas, entonces también hay que decirle de qué lado es donde lo va a tomar. O sea, en este caso el calibrador de colores HCD, que es el nombre de la ventana. ¿Listo? Este de acá. Entonces acá le colocamos esto de la siguiente forma. Y ya con eso tenemos guardado el valor del H mínimo que está marcando en el trackbar. ¿Listo? Entonces aquí lo que estamos haciendo es lectura de los valores del trackbar, ¿cierto? Bien, entonces pues hombre hay que leer todas las variables, por eso entonces tenemos que crear las demás, ya sea con el H máximo, ¿cierto? Lo vamos a guardar en otra variable que se llama H máximo. Vamos a crear otra para leer lo que está en el S mínimo, en este caso S mínimo, ¿sí? Vamos a colocar también para el S máximo, y aquí por último
que sería ya el V mínimo y el V máximo, que lo va a leer del trackbar Bmin y del trackbar Bmax, ¿cierto? Listo. Hagámoslo hasta ahí, ¿cómo nos va? Ahora entonces lo que vamos a continuar es lo siguiente. Ya tenemos entonces la lectura, ¿cierto? Recuerden que la imagen, en cada píxel hay un vector. Entonces, la idea es que cuando nosotros empecemos a hacer esos filtros, pues, hombre, tenemos que hacer los filtros posición por posición, ¿cierto? Para eso, entonces, hay que crear ¿qué? La máscara no sería entonces solo con el azul, ¿cierto? Sino que sería con los demás. Para eso entonces creamos, digamos, un arreglo del mínimo y un arreglo del máximo, ¿cierto? Para entonces que me filtre. Los que están de aquí para atrás, perdón, los que están entre este vector y este vector, entonces esos son los que va a conservar. Y los que no están, pues son los que va a colocar como negros y va a rechazar, ¿sí? Como puntos negros. Entonces lo que tenemos que continuar haciendo es crear ese vector que va a ser el límite inferior y otro vector que va a ser el límite superior de nuestra máscara. Eso es lo que vamos a hacer ya. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo colocamos? Así. Lo coloquémoslo así. Límite inferior. Inferior. ¿Cierto? El límite inferior va a ser ¿quién? Un arreglo. Para eso vamos a utilizar NumPy y le damos así, array. Ahí lo que hacemos es crear el primer arreglo, pues un arreglo, ¿sí? ¿De qué forma? De la siguiente. De lo que compone ¿qué? Si vamos a hacer un vector para los mínimos, o sea, para el límite inferior, ¿de qué se compondría? ¿Cuáles serían los valores? El H mínimo, el S mínimo y el V mínimo. Entonces aquí hay que decirle eso. Entonces, H mínimo, ¿cierto? Ahora S mínimo y por último B mínimo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el límite inferior de la máscara. Colocamos eso. Límite inferior de la máscara. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo pero para el límite superior, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace el límite superior? Es la misma filosofía, sino que cambiemos nombres, ¿cierto? Entonces ya serían los máximos. Listo. Allá quedan. Entonces, dos arreglos que van a tener ¿qué? Los valores de los mínimos y los valores de los máximos. Listo. Ya casi vamos a terminar. Entonces, ya teniendo entonces los valores del rango, ¿cierto? Ya tenemos entonces, imagínense esta recta, entonces ya tenemos el límite inferior, ¿cierto? Y tenemos el límite superior. Lo que tenemos que hacer ahora es llamar a la función que nos va a hacer esa traducción, que son los que están entre estos valores son los que va a poner en 255 y los que están por fuera de esos valores son los que va a colocar en ¿qué? En 0. Y con eso lo que estamos haciendo es la representación
del blanco 255 y del negro como 0, ¿sí? Los que están dentro de esos valores. Eso ya se encarga de hacerlo pues como tal OpenCV. Entonces ya lo que hacemos es lo siguiente. Bueno, nos falta algo que es crucial, muchachos. Y bueno, ahí yo creo que se nos estaban yendo las luces. La imagen a la que le vamos a aplicar la máscara es de qué tipo, de qué formato, RGB o de qué tipo tiene que ser. No, tiene que ser del tipo del que vamos a crear. De HCB, ¿cierto? Porque recuerden que los valores de RGB son muy diferentes a los que son HCB, lo vimos en el ejemplo del color rojo. Entonces nos falta algo muy importante que es cambiar la imagen de RGB a HCB. ¿Listo? Nos falta eso. Sí, antes de seguir, pues qué pena que quedemos ahí quebrantado. Entonces, para eso hay que hacer lo siguiente. Eso era desde el principio, qué pena. Entonces, eso lo vamos a hacer acá adentro. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es convertir la imagen de RGB, recuerden que eso es el defecto, a HCB. Recuerden que por defecto OpenCV la trabaja en RGB, bueno, en BGR pues, específicamente. Listo, entonces ahorita sí, nuestra imagen la vamos a llamar como, digamos, no sé, coloquemos frame, pero HCB, ¿cierto? El frame, pero ya en formato HCB, va a ser igual a quién, al que nos va a hacer la conversión. Entonces, para hacer esa conversión la hacemos con cb2.cbt_color. Listo, colocamos así. Y dentro de eso colocamos lo siguiente. ¿A quién vamos a convertir de RGB a HCB? Al frame, ¿cierto? Entonces colocamos ahí quién es el, digamos, el origen. Y ahora hay que decirle el formato de color, o sea, hay que decirle específicamente, bueno, conviértamelo a HCB. Entonces, como le decimos eso, le decimos cb2. En mayúsculas, color, guión bajo, le decimos BGR, recuerda que así por defecto es como lo toma, BGR2 y después sigue HSB, HSV, ¿sí? Entonces con eso le decimos, pásenmelo de BGR o de RGB a HCB, listo, eso fue lo que hicimos. Entonces acá ya tenemos la imagen en HCB. Entonces, ¿por qué? Porque a continuación es los filtros que vamos a colocarle que están en formato HCB. Ya tenemos entonces el límite inferior y el límite superior. Lo que falta ahora por hacer es ya aplicar la máscara, que ya en la librería nos devuelva eso binarizado, por decirlo así. Lo que nos importa en blanco y lo que no en negro. Entonces, lo que vamos a colocar a continuación es lo siguiente. Y ahí mostrando pantalla del video sería el frame HCB. Bien, entonces vamos a verlo para que también veamos cómo es que convierte eso a HCB. Vamos a ver que vamos a quedar súper raros. Vamos a quedar como unos avatars, ¿sí? Vamos a quedar como rojos, otros azules. Bueno, eso es algo bueno. Vamos a mostrarlo. Listo. Entonces, acá vamos a mostrar el frame, la imagen original. Video, coloquemos acá HCB y vamos a colocar el frame HCB. Bien, así es como, ahorita vamos a ver que eso aparece muy raro, listo. Bien, pero bueno, lo que yo les decía ahora es que vamos a crear la máscara ya como tal, ¿cierto? Entonces aquí a continuación lo que vamos a hacer es aplicar la máscara. Entonces, ¿cómo se aplica la máscara? Voy a colocarla acá. Entonces, ¿cómo se aplica la máscara? Lo que hacemos es crear una variable que vamos a decirle que se va a llamar mask. Listo, refiriéndose pues a máscara. Máscara va a ser igual a ¿quién? Entonces, esta es la función que nos hace ese trabajo
de ir uno por uno mirando si está dentro de los límites o no. Se llama InRange. Entonces InRange lo que hace es que nos pide cuál es la imagen sobre la que voy a trabajar, o sea, esta es la que hay que mandar, y esta va a ser máscara, ¿sí? La que se va a convertir en 0 o en 255. Entonces, acá le decimos, ¿cuál es la imagen origen sobre la que voy a trabajar? Le decimos, ¿cuál? Pues es el frame HCD, ¿cierto? Ahora, él nos dice, bueno, ¿y ahora cuáles son los límites inferiores y cuáles son los límites superiores? Y eso es lo que le tenemos que mandar. Entonces le decimos límite inferior y después el límite superior, ¿sí? Y ahí ya él aplica eso y nos devuelve esta matriz diciéndome cuáles son ceros y cuáles son unos. ¿Listo? Entonces eso va a quedar guardado en mask. ¿Y el destino inicial y otro parámetro? No, ese no es tan importante. En otras versiones uno tiene que mandar esto acá adentro, esta variable. Pero acá, como no le devuelve, queda guardada acá. O sea, el destino es donde va a quedar guardada la matriz resultante. Pero nosotros con solo igualar. Listo. Entonces, ahorita para que lo podamos ver, vamos a colocar acá otra pantallita que va a ser ya, vamos a llamarla máscara. ¿Sí? Máscara, y vamos a imprimir a quién? A máscara. Listo. Entonces, ahí ya creamos estas. Bien. Listo, vamos ahí para hacer entonces unas pruebas. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Bueno, entonces, si todo lo copiamos bien, esperemos que sí, entonces vamos a abrir, a ver, vamos a ya probar nuestra calculadora, a ver cómo nos fue. Entonces, bueno, room, vamos a ver. Listo, entonces aquí tenemos lo siguiente. Les quiero mostrar varias cosas. Mira, esta es lo que yo les decía, así es como se ve la imagen en HCD. Mira, es como la convierte. Nosotros quedamos muy raros, pues quedamos súper extraños, ¿verdad? Es que quedamos como en un negativo, como un avatar, ¿sí? O sea, los colores cambian mucho, ¿sí? Bien, entonces, esta falta enfocarla un poquito, después yo la enfoco, ahí fue, mucho mejor, ¿sí o qué? Entonces, aquí, entonces acá tenemos nuestra imagen original, esta es la imagen HCD, así es como se ve, que después como un poco más extraño, y acá vamos a colocar la máscara, ¿sí? Acá es donde se va a ver, o es blanco o es negro. ¿Qué es lo que queremos detectar? Que detecte el color verde, para este caso, listo. Entonces, para eso, por aquí tenemos nuestra calculadora, y lo que vamos a hacer es que empezar a calibrar nuestros colores. Entonces, yo les recomiendo, en un principio arranquemos con estos canales abiertos, ¿sí? Entonces, miren, muchachos, acá empezamos a ver más o menos esa binarización, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que queremos? De que quede este cuadradito verde. Entonces, por ejemplo, ahí como se ven las letricas y todo el chévere. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es ajustar los valores para que solo quede el verde. Entonces, por ejemplo, miren ahí. Ahí estamos casi que consiguiéndolo. Pero falta, listo, ahí estamos borrando otras cosas. ¿Cuál es el rango? Pues vamos a ver. Rango, el DH máximo es 255, ese mínimo. Sí, entonces por ejemplo para este caso, miren ustedes que acá tenemos el rango. Listo, acá tenemos ese rango. ¿Sí o qué? Va que nos detecta muy bien el verde. Nos está rechazando tanto el color blanco como el color negro, ¿cierto? Ya si digamos le metemos, no sé, otra cosa de otro color, no sé, miremos a ver, metámosle por ejemplo esta otra imagen, ¿sí? No sé, por ejemplo, este rojo.
Sí. Por ejemplo, vean esta imagen, esto tiene pues como una forma de color rojo, ¿cierto? Entonces, ahí por ejemplo en la máscara se está detectando. Entonces es ya pues como tal de nosotros ajustarla cada vez más, ¿cierto? Entonces ya decir, no, bueno, este valor es el que más necesito y miremos a ver dónde eliminamos el rojo. Ya es uno de ir calculando mucho, esto créame que sí es mucha experimentación. Y bueno, por ejemplo ahí la verdad es que lo eliminamos un poco, ¿sí? Entonces es más o menos eso. Con eso lo que nos importa en este momento es listo. Ya sabemos que, por ejemplo, para nuestro semáforo, nuestros valores para el verde, digamos, van a ser ¿qué? H28, H máximo 59, S 49, S máximo 55, B 52 y B máximo 160. Entonces con eso, listo, ahí ya binarizamos y con lo que decía ahorita Luis, calculando el área vamos a ver si eso en verdad es una zona considerable o no lo es, que no vaya a ser un falso positivo. Entonces por ejemplo, miras esto, él le está detectando que esto es verde, ¿cierto? Entonces esta parte pues no va a tener pues como mucho sentido.